Unwrap incredible Canon deals at Rockbrook Camera. Check out the new EOS R100 mirrorless camera featuring 4K video and our free Photo Basics class. It's only $499.99. Save $100 this week. Getting closer to your subject with Canon RF lenses. On sale this week for up to $300 off. The best Canon holiday camera deals and the local camera experts are at Rockbrook Camera. 1 block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, and online at rockbrookcamera.com. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojo y Blanco. ¿Cómo se ha visto hoy partido que hemos ganado por 3-1 al Español? ¿Cómo se ha visto que estos jugadores cuando quieren pueden? Y cuando quieren, bueno, y pueden siempre. Ya no tienen excusas. A mí ya no me vale eso del cansancio, la acumulación de partidos o bajas y demás. No. Estos jugadores hoy han demostrado que en el Calderón siempre van a dar la cara porque saben que están delante de su afición y que se puede armar gorda, ¿no? Si en el Calderón vienen y no hacen nada o pasan del partido, como hacen en los partidos de liga fuera del Calderón. Y hoy hemos visto, pues otra vez, yo creo que, digamos, la continuidad de lo que vimos el jueves contra el Valencia, ¿no? Pese a algunos cambios, un equipo muy serio, sabiendo a lo que iba, yendo a por el partido. También hemos tenido un poco de suerte porque el Español nos ha causado problemas y hemos tenido suerte en un par de jugadas del Español, un tiro al palo sobre todo y demás, pero en líneas generales yo creo que hemos merecido la victoria. Pero lo que digo, la actitud de estos jugadores, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar tanto? ¿Cómo podemos ver un partido en el que pasan del partido, en el que no les interesa jugar porque estamos, pues eso, en liga, en tierra de nadie, por así, casi por así decirlo, pero los puestos de Europa se alejan y ves cómo pierden el interés, pero luego llegamos en el partido en el Calderón y aquí está el Atleti, ¿no? En fin, lo mejor de todo, pues que esto hace que veamos un buen Atleti y que nos queda esperanza, ¿no? Sobre todo de cara al partido del jueves. Pero a mí ya lo dije el otro día en el partido del Valencia, a mí lo que más me fastidia de todo esto, y no es que yo soy muy optimista, no me gusta sacar las cosas negativas, pero joder, que podíamos haber estado mucho mejor en liga si hubiéramos jugado todos los partidos así, si hubiéramos encarado todos los partidos de esta manera, si hubiéramos querido ganar en serio todos los partidos y no salir a contemporizar o a ver qué pasa. Pero bueno, ya veremos. Al final nos estamos quedando ahí cerquita de los puestos de Europa. Y bueno, esperar a ver qué hace el Málaga hoy, todavía no ha jugado, pero demasiado tarde, ¿no? Y no sé. Yo creo que nos va a pasar lo de siempre, que nos vamos a quedar ahí en las puertas por poquito y jugárnoslo todo a una carta que es la carta de la Europa League. Pero bueno, vamos a ver qué le ha parecido el partido a uno de los habituales. Moji, ¿cómo estamos? Sí, bien. Esta es la tercera victoria consecutiva que consigue el equipo en partido oficial, una circunstancia que se ha repetido pocas veces, ¿no? Ya no solo esta temporada, sino durante las últimas temporadas, y así que cada vez que se repite una situación tan positiva, pues hay que destacarlo, ¿no? Además son 10 victorias en los últimos 14 partidos oficiales en los que no hemos empatado, así que en el comienzo de la etapa de Simeone me acuerdo que todo el mundo le pedía más resultados porque el equipo en partidos concretos no podía marcar goles y empataba muchos partidos. Y en los últimos 14 partidos pues ha ganado 10 y ha perdido 4, ¿no? En ese sentido, pues evidentemente en términos de resultados ha evolucionado el equipo, pero tampoco podemos ignorar lo que estás comentando tú, ¿no? Que hay ciertos escenarios en los que el equipo trabaja con una actitud peor que en otros escenarios. Pero bueno, esto ya lo hemos hablado mucho y hoy toca analizarla o hablar de la victoria ante el Español, y como dices, ha sido un partido serio por parte del Atlético, parecido al partido ante el Valencia en términos de planteamiento, en términos de actitud. Si es cierto que no jugamos a la misma intensidad, es normal también porque hace tan solo 3 días que habíamos jugado el otro partido y no habíamos tenido descanso material como para volver a jugar con la misma intensidad, y más teniendo en cuenta que muchos de los jugadores que jugaron aquel día fueron titulares
ayer también. Pero sí, en líneas generales un partido bueno por parte del Atlético de Madrid, en el que se consiguió el objetivo principal, que era la victoria, ¿no? Y 11 jornadas después en Liga volvemos a los puestos europeos, porque aunque seamos séptimos, al estar el Athletic Club en el sexto puesto, a día de hoy teóricamente estaríamos clasificados directamente para la próxima edición de la Europa League. Sí, igual entramos otra vez de rebote, ¿no? Como ya nos ha pasado otras veces. Pero sí, yo creo que eso, que el partido ha sido muy serio. Ha sido, a mí, una de las cosas que más me ha gustado, que creo que lo ha resaltado Simeone también, es cómo hemos ganado el partido con goles viniendo de jugadores que no suelen marcar. O sea, que hoy no hemos dependido de Falcao o Adrián, sino que hemos visto el primer gol de Godín en jugada de estrategia, que también es una nota positiva. Y luego hemos visto pues dos, sobre todo el primero, un golazo de Thuram, que era algo que veníamos reclamando aquí, ¿no? Como queríamos que jugadores más de segunda línea intervinieran más en las jugadas y en los goles, ¿no? Y yo creo que a mí me ha gustado eso hoy, ¿no? Que hemos visto pues eso, que Thuram puede nos hemos quejado tanto de Thuram como de Diego, ¿no? De la falta de gol esta temporada, cuando son jugadores que se les presupone que aportan un número mínimo de goles por temporada, y no está siendo así, ¿no? Yo creo que Thuram hoy, que para mí ha sido la clave del partido, hoy ha demostrado que puede ser ese jugador bueno, no ese jugador, ¿no? Pero que puede ser, que puede aportar goles también cuando está bien y si le dejamos jugar, ¿no? A mí, yo ya lo he dicho toda esta temporada, que a mí me ha parecido probablemente junto con Adrián las dos mejores inversiones que hemos hecho esta temporada, ¿no? Y de lo más constante, ¿no? Y hoy lo ha demostrado, ¿no? Con los goles y el partido en general, porque no ha sido solo los goles. Yo creo que ha jugado muy bien y jugó también ya muy bien en el partido contra el Valencia, ¿no? Sí, la primera parte ante el Valencia fue espectacular, y hoy ayer la segunda parte fue muy buena, porque marcó 2 goles en prácticamente un minuto. Era un jugador que desde que Simeone se hizo cargo del equipo al comienzo de este año no había marcado ningún gol, y en ese sentido, como bien resaltas, pues el propio Simeone estaba muy contento por haber recuperado esos goles de Thuram, que parecía que tenía dificultades en encontrarlos, ¿no? En estos últimos meses. De hecho, Thuram, después de marcar el fabuloso gol que a la postre significó el triunfo, que era el 2-1, la chilena asistencia de Juanfran, se fue directamente a celebrar el tanto con el entrenador, ¿no? Simeone. Eso es algo positivo y refleja que hay una buena sintonía entre plantilla, jugadores y el entrenador. Eso es algo positivo de cara a conseguir objetivos importantes, ¿no? En cuanto al juego de Thuram, me gustaría destacar que ayer le vi especialmente rápido, porque es un jugador que siempre hemos dicho que es lento. O sea, en las transiciones, a la hora de conducir el balón, a la hora de hacer los cambios de ritmo, es un jugador que tiene mucha técnica, que tiene muy buen trato de balón, tiene buen regate, pero no es rápido. Y ayer le vi muy rápido. Y si vemos el tercer gol, el desmarque fue espectacular. Sí. Le gana en velocidad a centrales que se supone que son más rápidos que él. Claro. En ese sentido me pareció sorprendente y muy positivo. Sí. Pero eso es algo que yo creo que habíamos dicho alguna vez, como no es que le falte velocidad, es que no la aprovechaba, porque le hemos visto usar esa velocidad en tareas defensivas muchas veces, ¿no? Como se le escapaba el lateral del equipo contrario y iba corriendo y le ganaba la partida, ¿no? Le sacaba el balón por detrás porque le ganaba en velocidad, pero no aprovechaba esa velocidad en ataque, ¿no? Y parece pues eso, que no es que no la tenga, es que no la aprovechaba, no la aprovecha. Pero yo tengo una teoría en ese sentido. Yo siempre intento diferenciar dentro del contexto de jugadores de buen nivel, intento diferenciar a las características de jugadores que juegan por dentro, por el centro, con las características de aquellos jugadores que juegan por fuera. Y obviamente cuando te encuentras con jugadores que tienen que desequilibrar por banda, las características físicas que más se valoran en estos futbolistas es la explosividad, es la velocidad, ¿no? Aparte de la capacidad de desequilibrio, los cambios de ritmo y su capacidad para poner centros o hacer diagonales y finalizar jugadas.
Y normalmente cuando estamos valorando jugadores que juegan por dentro, se les valora más por la visión, por el juego entre líneas, por las cosas que pueden hacer con el balón y la rapidez mental con la que mueven el balón. Y siempre asociamos, o yo personalmente siempre asocio a Thuram en ese sector de jugadores, o en ese perfil de jugadores que juegan por dentro. Pero obviamente en el Atlético de Simeone el que realiza esa función, y yo creo que la realiza mejor que Thuram, o la realizaría mejor que Thuram, porque tiene más calidad para realizar eso, es Diego. Y en ese Atlético Thuram se tiene que adaptar a la función de extremo al que le ha encomendado Diego Pablo Simeone, ¿no? Y ayer lo hizo muy bien. Ayer lo hizo muy bien porque se movió, aportó bastante profundidad al equipo, se vino adentro cuando el equipo necesitaba un poco de oxígeno en las transiciones, y en la segunda parte, cuando necesitábamos amplitud y necesitábamos a alguien que apareciera para finalizar la jugada, marcó 2 golazos fabulosos. Y como has dicho antes, fue seguramente el mejor jugador del partido, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, y en líneas generales, ayer hasta Mario Suárez, ¿no? Pareció que yo lo que ya he dicho, recuerdo que lo dije en el partido del Hannover, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el Atlético, desde que ha llegado Simeone, es un equipo que sabe perfectamente a lo que va y sabe perfectamente qué es lo que necesita hacer y cómo controlar, no sé si controlar el partido, pero sí llevar el partido o terminar el partido de la manera que quiere el Atlético, ¿no? Luego lo que pasa es que muchas veces tienes alguna laguna, algún jugador, alguna historia o luego tienes el problema ese de la falta de interés que hemos dicho en la liga fuera de casa, ¿no? Pero ya me lo pareció contra el partido contra el Hannover, allí, el partido fuera, me lo pareció el otro día contra Valencia y ayer contra el Español, y me imagino que seguirá la misma tónica contra Valencia, ¿no? Un equipo que sabe perfectamente qué es lo que necesita hacer para controlar y para pasar el partido, ¿no? Y cómo está mucho más definido las labores de cada jugador y lo que quiere Simeone del equipo en sí, ¿no? Y yo creo que eso, creo que ya lo he dicho una vez, es una cosa que hacía muchísimo tiempo que no se veía en el Atlético, ¿no? O sea, Simeone está aportando esa no estabilidad, más siempre hablamos lo del proyecto deportivo y demás. No es un proyecto, pero es una idea, y creo que Simeone tiene una idea y la sabe transmitir, y ves que jugamos con una idea, ¿no? Yo creo que ahí se ve perfectamente cómo sabemos lo que queremos, sabemos cómo conseguirlo. Y hombre, tienes que contar con el rival. Hay veces que el rival no te va a dejar hacerlo y no va a funcionar, ¿no? Pero yo creo que eso es básico en el fútbol, ¿no? Saber lo que quieres y saber cuáles son tus armas y cómo puedes conseguir las cosas, ¿no? Y con eso tienes mucho avanzado. Yo creo que anoche se vio otra vez y espero, ya digo, que se vea otra vez el jueves en Mestalla, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando se cumplió el primer mes o mes y medio de Simeone en el Atlético de Madrid, dije que el equipo estaba rindiendo por encima de sus posibilidades, porque recuerden que en esa época no había perdido todavía y no había encajado ningún gol. Bueno, obviamente los resultados a raíz de aquellos han seguido siendo buenos, porque en los últimos 25 partidos de Simeone el equipo ha ganado 15 partidos y ha empatado 5, solo ha perdido 5 partidos, y sigo pensando que para la plantilla que tenemos Simeone le está sacando un rendimiento muy por encima de las posibilidades que se le presumía a los jugadores que pertenecen a esta plantilla, y con el mérito añadido de que está utilizando tan solo 16 futbolistas, teniendo que competir 2 veces a la semana prácticamente desde que llegó, ¿no? Y bueno, pero obviamente hay que separar lo bueno que está haciendo Simeone, que creo que la clave de eso es que él tiene una idea clara, que ha sabido transmitir, que ha sabido inculcar y ha sabido explicar a los jugadores de una forma perfecta. Pero eso no significa que la plantilla sea equilibrada, ni compensada, ni profunda. La plantilla tiene deficiencias importantes que habrá que intentar corregir si es que queremos que ese éxito que está teniendo Simeone con el equipo esta temporada tenga continuidad en el futuro, ¿no? Porque los milagros no tienen consistencia. O sea, puedes hacer milagros durante 30 partidos de una temporada, pero no puedes hacer milagros durante un periodo largo, porque lo que está haciendo Simeone en este Atlético de Madrid con los 16 futbolistas que tiene este Atlético de Madrid es un milagro. Sí, es eso. Digo, cuando digo lo de la idea y lo de la planificación, obviamente por parte de Simeone está claro que el problema aquí
es eso, si le van a si vamos a seguir viendo esto cuando termine esta temporada, y si le van a dejar hacerlo, o si le van, no solo ya dejarle hacerlo, sino ayudarle, ¿no? En el sentido de sí, que pida fichajes y demás y se lo consigan. Pero bueno, estamos hablando ya de un futuro que no sabemos qué es lo que puede pasar ahí, pero la imagen general del equipo es una imagen, yo creo que como lo planteo muchas veces, tú pones estos partidos a gente que no sepa cómo va la liga, o que no haya visto el Atleti del último año y demás, y viendo el partido de ayer, o viendo el partido de Valencia, ves a un equipo que por derecho propio, viendo eso, pensarías que debía estar entre los 4 primeros de la liga. sí, Pero luego pasa eso, luego tenemos esas deficiencias, esas pájaras, esas faltas de concentración en partidos fuera de casa, sobre todo, porque partidos en el Calderón, yo creo que a excepción del derbi y poco más, todo lo demás lo hemos sabido controlar, ¿no? Algún tropiezo por ahí, pero bueno, en general en el Calderón, incluso en la era Manzano, lo tuvimos más o menos controlado, ¿no? sí. Pero el problema es eso, es la concentración fuera de casa, ¿no? Y bueno, yo creo que también si Simeone hubiera estado si Simeone hubiera empezado esta temporada de entrenador, pues igual no estaríamos hablando de esto, porque no sé si decir un legado de Manzano, ¿no? El hecho de que ya pues el equipo está en una situación mala, y sabes que agarrándote a los partidos de casa pues tienes salida, ¿no? Y los partidos de fuera a lo mejor no le da bastante importancia. Pero bueno, lo que quiero resaltar es eso, que el equipo ha vuelto a dar una imagen buena, y bueno, y que eso que es lo mejor que podía haber pasado para este partido que tenemos el jueves contra Valencia, porque ya lo advertíamos en el anterior programa, como puede ser peligroso, ¿no? El haber ganado contra Valencia, haber hecho probablemente el mejor partido de la temporada en la Europa League, y luego tener este partido frente al Español, que estamos muy acostumbrados a fallar este tipo de partidos, ¿no? O sea, hacer unos logros casi históricos, y al siguiente partido pues cagarla, ¿no? Y lo hemos visto ya muchas veces, y yo advertí de ese riesgo, ¿no? Y me ha gustado eso, el ver que no ha sido así, que hemos mantenido la compostura, y que hemos podido pues sacar el partido, ¿no? Que yo creo que era un partido muy importante, pero obviamente ya a estas alturas quizá un poco tarde, ¿no? Si hubiéramos hecho esto y hubiéramos sacado este saber hacer antes en la liga, pues lo que he dicho antes, ¿no? Es que me fastidia bastante, ¿no? Porque me da rabia que podíamos estar muchísimo mejor, y estamos en la liga como estamos, que bueno, que como has comentado tú, podemos todavía entrar en Europa League aun estando en 7ª posición, si el Bilbao es uno de los que queda ahí, ¿no? Pero no sé, tampoco creo que fuera muy meritorio eso, ¿no? No, evidentemente en el momento en el que pensamos que el Atlético de Madrid tiene un presupuesto que es de 120 millones de euros, que representa el tercer presupuesto más grande de cualquier equipo de la Liga Española, y que este mismo verano se gastó teóricamente 80 millones de euros en fichajes, 40 de los cuales los pagó por uno de los mejores delanteros de Europa, pues cualquier cosa que no sea entrar como mínimo entre los 4 primeros sería calificado de fracaso, ¿no? Pero las circunstancias son un poco especiales, porque si valoramos el trabajo y el rendimiento que le está sacando Simeone a la plantilla, veríamos un equipo, como has dicho tú antes, si hubiéramos comenzado la liga con Simeone, la realidad probablemente sería otra. Y si la liga hubiera comenzado el día que el Atlético fichó a Simeone, ahora mismo el Atlético marcharía tercero, solamente superado por los dos inalcanzables, ¿no? Pero eso no lo sabremos nunca. Pero lo que sí pienso es que este equipo ha sacado coraje, ha sacado carácter, porque Simeone le ha motivado y le ha incentivado para hacer esto, para terminar bien la temporada y para recuperar parte del terreno que perdieron durante la primera mitad de la temporada. Pero sigo pensando que esta plantilla no es lo suficientemente profunda como para competir en una temporada donde tenga que jugar 60 partidos. Porque es evidente, se está viendo con equipos como el Athletic Club, que están compitiendo con 13 futbolistas que son muy buenos, que se entienden muy bien,
que están muy bien compenetrados, que cuando juegan a su máximo nivel son casi invencibles, pero que en un momento en el que tienen que jugar 60 partidos en una misma temporada no son capaces de mantener un nivel de consistencia en cuanto a resultados. Y ese es el problema del Atlético de Madrid, aunque en este caso en vez de 13 futbolistas estamos utilizando 16. No podemos comenzar las temporadas con 16 futbolistas. Tenemos que comenzar las temporadas con 22 o 23 futbolistas que sean de un nivel parecido. Si hablamos de fichas, es cierto que tenemos 22 fichas, pero es evidente que hay 5 o 6 futbolistas de esos 22 que tienen un nivel bastante inferior a cualquier otro futbolista que pertenece a la plantilla del Atlético de Madrid. Y eso es muy grave. Eso es muy grave teniendo en cuenta los recursos económicos que tiene este club, y es muy grave teniendo en cuenta las posibilidades que tiene en el mercado de fichajes. Sí, porque además es que está claro que el entrenador no cuenta con muchos de esos jugadores, ¿no? Y puedes tener una plantilla amplia en números, pero en efectivos, si no los usas, pues da igual, ¿no? Y es más, yo creo que es perjudicial, ¿no? Tanto para los jugadores en particular como para el club en general, ¿no? Porque creas un descontento que nunca es bueno tener una plantilla que no esté contenta, ¿no? Entonces, porque nunca sabes, teniendo esos jugadores, aunque no los quieras utilizar, hay veces que no te queda más remedio, ¿no? Y bueno, ejemplos hemos visto muchos y te puede salir bien o te puede salir mal. Te puede salir bien, como salió el caso, por ejemplo, de Gea, ¿no? Que jugador que no contaba para nada y que por casualidades pues tuvo que jugar y salió bien. O te sale mal y tienes pues esos jugadores que acaban yéndose mal del club y que no se les ha dado la oportunidad a lo mejor que se merecían, ¿no? Pero todo esto es por lo de siempre, ¿no? Por el mismo problema de siempre, ¿no? Sí, totalmente, porque has dado el ejemplo de David De Gea y podría ser equiparable a lo que yo decía antes del milagro, ¿no? Porque los milagros ocurren una vez en mucho tiempo, pero tú no puedes depender de un milagro para competir de manera consistente. Y cuando tú eres un equipo como el Atlético de Madrid, un club como el Atlético de Madrid, que tiene los recursos que tiene un club como el Atlético de Madrid, tienes que tener una base sólida, tener una planificación digna de un equipo como el Atlético de Madrid y planificar bien las temporadas y no depender de milagros para poder cumplir objetivos básicos. Ese es el problema que tiene este Atlético de Madrid. La raíz de ese problema ya sabemos quién es. Se sientan en el palco y ni eso, ¿no? Pues habitualmente no son muy pitados por la afición del Calderón. No, porque no va a los partidos, ¿no? Pero bueno. Sí, la mitad del problema sí que va a los partidos. Sí. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Ayer también un ambiente muy bueno en el Calderón, ¿no? Por fin un partido en un horario más o menos decente, ¿no? Yo creo. Sí. Que anima a la gente a que vaya al fútbol, sobre todo ahora que se va acercando poco a poco el buen tiempo, ¿no? Allí en España, aquí todavía lo tenemos. Y me gustó, ¿no? Me gustó el ambiente vivido en el Calderón. Me dio un poco de rabia viéndolo por la ESPN aquí en Australia, como los comentaristas australianos hablaban sobre la Pineta, ¿no? Sobre cómo ya quedaban pocos partidos en el Calderón, que nos íbamos a ir a la Pineta y tal, a ellos decían que les iba a dar pena porque les gustaba el ambiente que se creaba en el Calderón y demás. Y me daba rabia por esa falta de información que hay, ¿no? Porque el tema de la Pineta todavía está todo en el aire. Que por cierto, vuelvo a repetir que cuando termine esta temporada, ¿no? Ya paremos un poco de hablar de tanto o de hacer tantos programas post partido y más un poco de información general del Atleti. Hablaremos del tema Pineta, Calderón, directiva y demás, porque son cosas que tenemos pendientes que queríamos haber hecho esta temporada. Bueno, hicimos alguno, ¿no? Pero queríamos hacer algo más, pero es que ha sido, no sé, llevamos unas jornadas, unos meses que no paramos, ¿no? El hecho de competir en Europa League y luego el que haya Eurocopa este año y tal ha hecho que el calendario sea súper apretado, ¿no? Y por un lado está bien, pero por otro yo creo que también satura un poco, ¿no? No te da tiempo a nada más, ¿no? Y sobre todo aquí en el podcast, pues eso que nos gustaría hablar de otros temas también, pero lo principal es el fútbol, ¿no? Y si hay fútbol de por medio, pues es lo que vamos a tocar antes que nada, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de esto. Hablando del ambiente,
no sé si sabes, pues yo lo leí en un foro de un aficionado que fue al Calderón y lo vivió en primera persona, y es que en el minuto 50 o 55 del partido, cuando el Español había entrado mejor al segundo tiempo que nosotros, de hecho nos dominó durante los primeros 5 o 10 minutos de la segunda parte, pues hubo una situación donde hubo un saque de banda a nuestro favor. El balón llegó a Simeone y tras darle el balón, creo que a Felipe, para que sacara de banda, Simeone agitó las manos pidiendo apoyo por parte de una afición que en este momento no estaba muy animada, obviamente porque el Español estaba dominándonos, ¿no?, prácticamente. Y el momento en el que Simeone agitó las manos en petición o pidiendo el apoyo de las gradas, se empezó a sonar el himno del Atlético de Madrid desde las 4 esquinas del Calderón, y casualmente los goles llegaron a poco de esa circunstancia, ¿no? Y lo que quiero destacar con eso es que la conexión tan tremenda que hay entre el entrenador del Atlético de Madrid y su afición, ¿no? Eso es una de las claves por las cuales el equipo está compitiendo tan bien en el Calderón. Y antes has dicho que solo hemos tenido muy pocos tropiezos, y la verdad es que salvo la derrota ante el Barcelona, que se produjo en circunstancias muy muy extrañas, y la derrota ante el Madrid, que sí que fue bastante más clara, y el empate ante el Valencia, el Atlético ha ganado todos los otros partidos oficiales que ha jugado en el Calderón con el Cholo Simeone. Estamos hablando de 9 victorias en 12 partidos. Es una circunstancia, es un récord, es un registro que no se ha repetido muchas veces en los últimos años. Sí, sí. De hecho, si el Atlético es capaz de ganar los últimos 2 partidos que tiene de Liga en el Calderón, que son los únicos que tiene de aquí a final de temporada en el Vicente Calderón, pues habrá completado la mejor temporada desde el doblete en el Vicente Calderón en términos de puntuación. No, es que una de las cosas que a mí me gusta como Simeone como entrenador, es que es igual como entrenador a como era como jugador, ¿no? Y es una persona, no sé, a nivel personal, me imagino que también, ¿no?, que sabes de qué va, te lo va a decir, te lo va a explicar, y no se va a guardar nada, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? Como el Atlético, yo creo que se ha impregnado de eso, y por eso sabemos ahora y tenemos personalidad, porque el Simeone es un hombre que lo que tiene como jugador y como entrenador y como persona, yo creo que otra cosa no tendrá, pero personalidad le sobra, ¿no? Porque quizá de todos los jugadores de la plantilla de la famosa plantilla del doblete, era el que más representaba eso, ¿no? Saber a lo que íbamos, no hincar la rodilla ante nada, ¿no? Y siempre plantar cara a todo, y siempre, ¿no?, mirando al frente, ¿no? Y yo creo que eso se ha plasmado en el equipo, y también la afición lo sabe y lo reconoce, ¿no? Porque hemos tenido otros entrenadores, exjugadores o mismamente en la plantilla hay gente en el cuerpo técnico, ¿no?, exjugadores que supuestamente han venido al club por saber de qué va el Atlético y tal, pero no vale con eso. A mí no me vale, por ejemplo, cuando estuvo Abel de entrenador. Sí, Abel ha jugado en el Atlético toda su vida y ha sido muy atlético y todo lo que quieras, pero Abel no es una persona que te transmite eso. Y para mí un entrenador tiene que ser una persona que sepa transmitir a tu plantilla lo que quiere, lo que necesita, y no solo a la plantilla, sino a la afición, y que des esa imagen, ¿no? Yo creo que ayer se vio otra vez más, ¿no? Es eso, lo que tú comentas, ¿no? Yo veía eso, la grada como está muy pendiente del Cholo también, porque es uno más, ¿no? Y esa conexión que hay también con la plantilla, ¿no? Como Arda en su primer gol, ¿no? Cómo va a celebrarlo con Simeone, y cómo Simeone va a celebrarlo con él, ¿no? Como si fuera un jugador más de la plantilla, ¿no? Sí. No sé, son cosas que esperemos que dure mucho aquí esa historia, ¿no? Porque una vez más ha sido otra, yo creo que todo el tema de Simeone ha sido circunstancial, o sea, no circunstancial, perdón, casual, el que Simeone viniera al Atlético, pues por todo el tema, por cómo pasó lo de Manzano, porque no había nadie más, y parece que ha sonado la flauta, ¿no? Como ya he dicho en muchas ocasiones. La directiva lo trajo para apagar un fuego, y no solo les ha apagado el fuego, sino que puede incluso relanzar la institución, ¿no? Sí, que te decía que fíjate si habrá sido casual, si en el último programa comentabas tú, tras leer unas declaraciones de Manzano, que el ex entrenador del Atlético de Madrid pensaba
y tenía la certeza hasta cierto punto y tenía la palabra de Miguel Ángel Gilmarín de que le iban a ofrecer un proyecto a largo plazo. Entonces, estamos hablando de que al comienzo de esta misma temporada, la apuesta a largo plazo de esta directiva era un señor que se llamaba Gregorio Manzano. Y lo que se ha visto después es que Gregorio Manzano fracasó, porque hizo méritos para fracasar en el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, pues hemos tenido la suerte de encontrar un magnífico entrenador que además conoce perfectamente al Atlético de Madrid, sabe lo que es el Atlético de Madrid, sabe transmitir, como bien dices, lo que representa el Atlético de Madrid, el tipo de juego que hace el Atlético de Madrid. Tuvo una conexión casi inmediata con la afición, y todos esos factores están ayudando mucho al equipo esta temporada. Y espero, como dices, que ayuden en el futuro también, pero vuelvo a decir que los entrenadores de fútbol pueden ser muy buenos o muy malos, pero no son magos. Y pueden hacer milagros a veces, pocas veces, como está haciendo Simeone en esta segunda mitad de esta temporada, pero no creo que sea capaz de hacer muchos más milagros si no obtiene una plantilla que esté a la altura de lo que tiene que ser el Atlético de Madrid, ¿no? Y de las aspiraciones que tiene el Atlético de Madrid. Claro, eso ya veremos, ¿no? Pero está claro que es lo que tú decías, ¿no? Esta plantilla ahora mismo Simeone ha conseguido sacar más rendimiento de esta plantilla del que muchos esperábamos y del que la misma plantilla yo creo que pensaba que podía dar, ¿no? Yo creo que a veces hasta se sorprenden ellos mismos, ¿no? De cuando se ven, ¿no? Yo no sé, yo me imagino a los jugadores del Atlético viendo, por ejemplo, el partido contra el Valencia después del partido, ¿no? Que no sé si habrá algún jugador que lo vea, pero me imagino que alguno habrá y pensarán, joder, pues es que jugamos bien, ¿no? Es que podemos, ¿no? Tenemos algo, ¿no? Y me imagino que habrá jugadores hasta que se preguntan, ¿no? ¿Por qué no lo demuestran siempre, ¿no? Porque me imagino que eso tienes que tener tu orgullo, ¿no? Y ¿no? Ya digo que hemos hablado de esa falta de interés en los partidos fuera de casa y tal, pero no creo que a nadie le guste perder o que pierdan por gusto, ¿no? No, yo creo que el fútbol, el factor más importante, podemos discutir la importancia de la táctica. Evidentemente, si no dominas el aspecto táctico, es difícil competir en el fútbol. Si no dominas el aspecto técnico, es imposible ser futbolista. Pero yo creo que el aspecto más importante y determinante a la hora de competir a alto nivel y aspirar a ganar títulos y conseguir cosas importantes es el factor psicológico. Porque es el factor psicológico que te da la capacidad y la confianza de superar los problemas para acabar venciendo por detalles en esas fases avanzadas de las competiciones europeas, ¿no? Como puede ser la Europa League, porque cuando llegas a cuartos de final, semifinales, cuando estás jugando los últimos partidos de liga en la que todos los equipos están en pocos puntos y hay mucha igualdad y todo se resuelve por detalles, pues esos detalles van de tu lado cuando tú tienes confianza y crees en tus posibilidades. Y eso es lo que le ha dado Simeone a este equipo, le ha dado confianza. Y le ha dado confianza él como entrenador, y esa confianza ha hecho que los futbolistas individualmente y colectivamente tengan confianza tanto en ellos mismos como en el colectivo. Y la gran prueba de ello, entre otros, es Mario Suárez. Es Mario Suárez, porque es un futbolista que no tiene nada que ver. El Mario Suárez que estamos viendo en las últimas semanas no tiene nada que ver con el Mario Suárez que vino al Atlético de Madrid desde el Mallorca la temporada pasada, y ni mucho menos con el Mario Suárez de la primera mitad de esta misma temporada, porque antes has dicho que Mario Suárez podemos decir que ha sido un partido bueno de Mario Suárez. Yo diría que Mario Suárez ha sido fundamental en la victoria del Atlético de Madrid, porque yo recuerdo en los primeros 45 minutos los problemas que tuvo el Atlético de Madrid a la hora de dar salida de balón desde la defensa, y esos problemas fueron solucionados casi inmediatamente por Mario Suárez nada más entrar en el partido en la segunda mitad. Y aparte de eso, trabajó con una disciplina táctica importante y corrigió el gran defecto que tiene, ¿no? Que es la falta de intensidad, y fue bastante intenso a la hora de hacer las entradas, realizar las acciones defensivas, y eso hizo que fuera muy significante, fuera muy visible en el centro del campo, se adueñó del centro del campo, se hizo notar en el centro del campo, y eso hizo también que los jugadores más técnicos y de mayor visión del Atlético de Madrid puedan jugar un poco más adelantados, circunstancia que, sin ir más lejos, Arda Turán aprovechó para marcar sus primeros goles en la era Simeone, ¿no? Sí, porque además con Mario Suárez, una de las cosas que vimos anoche y que nos hemos quejado es
cómo se le vio aprovechar esa envergadura física que tiene, que no sabe aprovechar normalmente o no quiere aprovechar. Ayer yo le vi protegiendo balones, usando el cuerpo, usando esa potencia que tiene para con sentido, ¿no? Y quizá con confianza o con saberse superior, ¿no? Que yo creo que muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? En el pasado Mario Suárez intentaba esas jugadas, intentaba controlar el balón, pero se le veía como pensando que igual podía perderlo y en la mayoría de las ocasiones lo perdía precisamente por eso, porque en el fútbol es también un estado de ánimo, ¿no? Tienes teniendo confianza en ti mismo y sabiéndote mejor que el rival o que puedes hacerlo mejor, tienes mucho ganado. Pero si estás jugando y sabes o piensas que no, es que no puedo porque igual me quitan el balón o igual pierdo el balón o igual si hago esta jugada, ahí ya estás dándole el terreno al rival para que te machaque, ¿no? Y yo creo que ese era uno de los problemas de Mario Suárez y no digo que los haya corregido por completo porque todavía sigue siendo muy irregular, pero sí que ayer se vio y no es la primera vez desde que está el Cholo que hablamos bien de Mario Suárez, ¿no? Y yo creo que eso es un punto muy a favor, ¿no? Sobre todo viniendo de nosotros, que repito, no tenemos nada en contra de él, pero es que era en la época de Manzano era un punto negro que teníamos ahí, un agujero negro en el centro del campo que era muy grave, ¿no? Y yo creo que Simeone ha sabido arreglarlo y le está costando tiempo y nos hemos quejado mucho, ¿no? De por qué Simeone pone a Mario Suárez y no confiaba en Mario Suárez y no confiaba quizá en Assunção, a lo mejor que en ciertos momentos le podía haber hecho una tarea parecida. Pero bueno, parece que está respondiendo, ¿no? Mario Suárez a lo que le está pidiendo Simeone, que por otro lado pues es eso, a lo mejor ese Simeone saber exactamente qué es lo que quiere y saber transmitírselo a los jugadores, ¿no? Yo creo que es otra vez otro ejemplo de eso que hemos dicho antes, ¿no? Sí, pues si queremos seguir insistiendo en el tema de Mario Suárez, ahora que ha sacado la comparación con Pablo Assunção, siempre dijimos aquí que la única razón lógica de por qué seguía jugando Mario Suárez en vez de Assunção, que por qué Assunção no había tenido oportunidades casi de jugar con Simeone de entrenador, era que Mario sobre el papel le podía ofrecer mejor salida de balón y mejor transición ofensiva de lo que podía ofrecer Pablo Assunção, que defensivamente es bastante mejor jugador que Mario, ¿no? Es un jugador que tiene un sentido táctico en defensa bastante más importante. De hecho es pivote defensivo, un puesto al que Mario se ha tenido que adaptar sobre la marcha, ¿no? Desde el comienzo de esta temporada. Y eso es precisamente lo que estamos viendo de Mario ahora, ¿no? Está ofreciendo salida de balón, está ofreciendo mucha frescura al juego del Atlético de Madrid en campo contrario, inicia todas las transiciones, es algo que le pedíamos siempre, ¿no? Cuando sacábamos las estadísticas de pase y daba muy pocos pases a lo largo del partido, intervenía muy poco en el juego. En la época de Manzano decíamos que era difícil apostar por un estilo de posesión donde el primer jugador que tiene que empezar las transiciones no intervenía prácticamente en juego, cosa que hacía que otros jugadores más técnicos de otras zonas del campo, como es el caso de Diego Rivas, tuviera que venir a hacer su trabajo, pues hacía romper el equilibrio ofensivo del equipo en ese sentido. Ahora mismo en los últimos partidos estamos viendo que Diego está asistiendo, que Arda está marcando, que los dos tienen un protagonismo ofensivo bastante más significativo, y la prueba de ello, o el motivo más bien de esto, es que Gavi y Mario se están notando, se están haciendo ver en el centro del campo y están haciendo cosas positivas tanto sin balón como sobre todo con balón, y eso pues el equipo se está beneficiando de esto, ¿no? Y esperemos que siga así, esperemos que esto nos ayude a terminar bien los últimos, diremos que 6 partidos de la temporada, ¿no? Sí, es que ya estamos ahí, ¿no? Es eso, que a lo mejor ahora me estoy acordando cuando hablábamos al principio de la temporada como de la famosa pretemporada, la larga pretemporada que íbamos a experimentar en el Atlético, ¿no? Que me acuerdo que yo decía que hasta diciembre no íbamos a poder ver a un equipo formado y tal, pero es que parece que lo estamos empezando a ver ahora, ¿no? Ahora en el último mes es cuando hemos visto al verdadero Atlético que deberíamos de haber empezado a ver en septiembre, ¿no? Y ahora ya pues eso, nos queda a lo sumo 6 partidos, ¿no? De competición. Sí, pero es que me hace tanta gracia que digas esto, es cierto completamente lo que dices, ¿no? Pero es algo que insistimos mucho, ¿no? Y yo lo dije especialmente cuando estaba Manzano, que la forma de hacer o gestionar una plantilla que tiene 11 jugadores nuevos es de elegir una base, insistir con esa base de futbolistas
y a raíz de eso ir metiendo otros futbolistas menos habituales y ir repartiendo los minutos, por lo menos en el comienzo de la temporada. Y eso es exactamente lo que no hizo Manzano, porque empezó a dar minutos a absolutamente todos los futbolistas, no tenía un sistema táctico, no tenía un estilo de juego fijo, porque veíamos que contra los grandes jugaba de una forma y ante ciertos determinados equipos en determinados escenarios jugaba de otra forma, y eso pues evidentemente dañó la confianza de la plantilla, porque veían que su entrenador realmente no confiaba en ellos, porque tú cuando confías en un equipo haces lo que está haciendo Simeone, confías en los jugadores, les haces jugar con una identidad. Y eso es lo que dijo Simeone desde el primer día que fichó, que quería un equipo fuerte, veloz, intenso, que contragolpeara bien. Y al cabo de unos 4 meses eso es lo que estamos viendo de este Atlético de Madrid, ¿no? Porque al principio decíamos que a la contra nos costaba, no había una buena ocupación de espacios, pero en los últimos partidos hemos visto cómo el Atlético de Madrid ha hecho mucho daño a sus rivales a la contra también. Ante el Rayo ganamos a la contra, ante el Valencia marcamos un gol importante a la contra también. En otros partidos hemos desequilibrado desde esa faceta de juego también. Y bueno, pues el trabajo de Simeone en ese sentido está siendo perfecto. De todo lo que digamos en positivo de Simeone es poco, ¿no? Y otra cosa también quería decir, porque dijiste lo de la pretemporada y me acordé, porque es algo que quiero decir desde hace mucho tiempo, ¿no? Que me hace gracia y me da miedo también, porque en febrero, hablando desde la perspectiva de la preparación física, normalmente los equipos empiezan con unas cargas muy significativas al comienzo de la temporada para meter a los jugadores en la dinámica de la competición, para recuperar a los futbolistas físicamente tras unas vacaciones, y a medida que va avanzando la temporada, van reduciendo la sobrecarga o esa carga de intensidad en los entrenamientos, lo cual hace que los entrenamientos duren cada vez menos tiempo. Lo que se ha visto en este Atlético de Madrid es todo lo contrario, porque los entrenamientos duraban mucho menos en septiembre de lo que duraban en febrero, y eso es entendible porque Simeone quería implantar un estilo de juego que requería un trabajo físico que no estaban preparados los jugadores a realizar, porque no estaban debidamente entrenados para realizar ese tipo de esfuerzos físicos, ¿no?, en la primera mitad de la temporada. Y me preocupa eso porque es posible que ese cansancio, esa estructura de preparación física que ha mantenido el Atlético de Madrid durante la totalidad de esta temporada le pase factura al comienzo de la temporada siguiente. Entonces, en ese sentido, yo confío en Simeone, ¿no?, pero sí tengo cierto temor en que quizá esa sobrecarga de entrenamiento le pase factura en los primeros partidos o en los primeros meses de la temporada siguiente. Es que hablar, es lo de siempre, hablar ahora de la temporada que viene, que estamos hablando, ¿no? Pero la temporada que viene en Atlético es pues hacer de adivino, como le gusta decir a Mariano, fútbol ficción, ¿no? Porque es que creo que lo comenté hace un par de semanas, es que no se ha oído nada todavía de la siguiente temporada. Y yo no quiero ya que me vayan diciendo, que me vayan vendiendo la siguiente temporada, pero sí que hay cosas que tenían que estar ya hablándose, como por ejemplo la renovación de Diego, como por ejemplo la renovación o el intento de compra de Diego, Courtois, la renovación de Courtois, o eso, la extensión de las cesiones que estamos con los cedidos, o qué va a pasar con los cedidos, porque vuelve Raúl García, Diego Costa volverá también. Tenemos, ¿no? Estas cosas tenían que empezar a oírse ya, ¿no? Ya tenía que empezar a moverse los hilos, pero no se oye nada, ¿no? Y tampoco es cuestión de empezar rumores porque sí, ¿no? No, que el Manchester City está interesado en Falcao y tal, no. Yo lo que quiero es que desde el club se mande una señal como que se está empezando a preparar la temporada que viene. Para empezar, porque esa temporada no se han logrado los objetivos. Porque a mí que ganen la Europa League, que se puede ganar y creo que vamos a ganar, eso no es cumplir los objetivos, porque el objetivo de la temporada era quedar entre los 4 primeros, y ese era un objetivo muy claro. En ningún momento se dijo nada de la Europa League, y aunque lo hubieran dicho, el objetivo del Atlético, por presupuesto, por historia, porque me apetece a mí, el objetivo del Atleti es estar entre los 4 primeros. Y el objetivo real del Atlético debería de ser pelear por la Liga. Ese debería ser el objetivo real del Atlético de Madrid, no del Atlético de Gilmarín. Obviamente hay que ser realistas y sabemos que eso es imposible, sobre todo con esta gente aquí, pero aún así
por el dinero que se gastan, por la afición que hay detrás, por todo, el Atlético tenía que pelear por el cuarto puesto. Obviamente eso está ahora mismo, bueno, todavía hay alguna posibilidad matemática. En el momento que esas posibilidades matemáticas ya no existan, que puede ser en la jornada que viene, ahí Sí. ya en ese momento los objetivos no están cumplidos y se tiene que empezar a hablar de la temporada siguiente. Pero Hombre, en ese sentido sí, pero es que eso es lo que debería pasar, pero si vemos los precedentes sabemos perfectamente que no va a pasar. Pero sí, en ese sentido lo único que puedo decir es que en una entrevista, ¿te acuerdas que hace un par de semanas la semana pasada destaqué la entrevista en la que Caminero dijo textualmente que había que disfrutar de Falcao para lo que resta de esta temporada, y que a raíz de eso dejó entrever que quizá Radamel Falcao García no siga perteneciendo a la plantilla del Atlético de Madrid la próxima temporada? Pues en esa misma entrevista, cuando le hicieron la pregunta sobre qué es lo que está planteando el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada, Caminero contestó que el Atlético de Madrid ya sabe lo que tiene que fichar y sabe lo que las altas y las bajas que supuestamente tienen que haber en verano. Pero bueno, eso es lo que dijo Caminero, y a raíz de eso pues sabemos qué es lo que ocurrirá, ¿no? Porque no es lógico que una plantilla en la que por lo menos el entrenador confía en 16 futbolistas experimente los 8, 9, 10 o 12 cambios que va a experimentar la actual plantilla del Atlético de Madrid, y en el momento en el que se vaya otra vez la mitad de la plantilla estaremos hablando de un nuevo proyecto que en este caso Simeone tendrá que empezar, y en la que probablemente se perderán las bases o el trabajo que ha ido haciendo durante esta media temporada, ¿no? Es grave todo esto, porque es que quiero aclarar también, cuando dije que me parecía una plantilla que tenía falta de compensación y falta de equilibrio, no me refiero al nivel de los 16 futbolistas que están jugando, que esos probablemente tienen sitio en el Atlético de Madrid. De hecho, si repasamos los nombres, todos esos futbolistas tienen sitio en la actual plantilla del Atlético de Madrid de cara a la temporada que viene. El problema es que necesitamos algún futbolista más en alguna zona, porque no es normal que un equipo como el Atlético de Madrid no tenga un lateral izquierdo suplente. No es normal que un equipo como el Atlético de Madrid no tenga un cuarto centrocampista. No es normal que un equipo como el Atlético de Madrid no tenga un tercer delantero. No es normal que un equipo como el Atlético de Madrid no tenga un extremo izquierdo. Y esos son los puestos que hay que reforzar. No hay que tocar a los 16 futbolistas que están rindiendo con Simeone, porque están rindiendo. Lo que hay que hacer es reforzar al equipo por encima de los jugadores que ya están en la plantilla y que ya están rindiendo. No hay que cambiar la base de la plantilla, sino hay que reforzarla, que es lo que no se ha hecho aquí en los últimos años, ¿no? Sí, está claro. Pero bueno, yo creo que vamos a ir terminando con el partido, y vamos a hacer lo de siempre, lo mejor y lo peor. Y si te parece, hablamos un poco ahora también de cómo vemos el partido de cara al jueves, el partido de Mestalla. Así que nada, para terminar vamos a hacer lo mejor y lo peor. Si te parece, empiezo yo. Para mí lo mejor, dos cosas. Por un lado, eso, la actitud y que hemos demostrado que cuando queremos somos un equipo que sabemos y que podemos. Y por otro lado, obviamente, Arda Turán, no ya por el partido, que me ha parecido de lo mejor, pero ya digo que venía en una línea ascendente muy buena, sino por los goles y por la confianza que creo que esos goles le van a dar, porque creo que los necesitaba, ¿no? Que era un jugador que necesitaba esos goles, que le había visto en ciertos momentos, en ciertas fases, hace algunas semanas, un poco desesperado, ¿no? Intentando tiros desde ángulos muy, no sé, intentando desesperadamente conseguir un gol que le diera un poco de tranquilidad. Yo creo que los dos goles de ayer le van a dar esa tranquilidad, y igual podemos ver a un Arda incluso mejor, ¿no? En los pocos partidos que nos quedan. Y lo peor, pues lo que he dicho antes, ¿no? El que nos han demostrado que cuando quieren pueden, y por qué no se ha podido hacer eso bueno, no, yo sé por qué, ¿no? Me imagino que todo esto, como ya he dicho, son las raíces que plantó Manzano, ¿no? Las semillas que plantó Manzano. Entonces, cuando ya has tirado la temporada en los primeros 4 o 5 meses de competición, es muy difícil recuperarlo, y como dices tú, los milagros no tienen cabida no tienen cierta cabida, pero no puedes depender de milagros, ¿no? Y yo creo que sí. Simeone ha hecho mucho ya con lo que está haciendo,
y le faltaba quizá ese plus, ¿no? Esa competitividad, si le hubiéramos demostrado fuera del Calderón, pues igual ahora estaríamos hablando de esos cuatro primeros puestos que era el objetivo del Atlético, ¿no? Que bueno, eso es cuestión para otro programa, el saber si ese es realmente el objetivo que se debería plantear el Atlético, si es mucho o poco, pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando termine esta temporada. Moji, para ti lo mejor y lo peor. Sí, lo mejor diría Turán, pero ya hemos destacado mucho de Turán y además ya lo has dicho tú, por eso voy a decir Juanfran. Y Juanfran quizá hoy no fuera el partido más destacado de Juanfran, ¿no? Pero ayer más bien no fue el partido más destacado de Juanfran, ¿no? Pero sí es cierto que dio la asistencia del gol importante, dio la asistencia del 2-1, y esa asistencia es la quinta asistencia de gol que ha dado Juanfran en los últimos 9 partidos de liga. Y después de esa quinta asistencia, ahora mismo Juanfran Torres Belén es el segundo lateral derecho de la liga más productivo ofensivamente, detrás obviamente de Dani Alves, que ha dado 9 asistencias de gol, y tiene mucho mérito esa estadística porque solo ha jugado, de los 34 partidos que se han jugado en liga, Juanfran solo ha jugado 18 partidos en esa demarcación, y a pesar de todo eso Juanfran Torres probablemente no irá a la selección. Sí, eso bueno, es lo peor. Eso ya sabemos cómo funciona el tema de la selección, ¿no? Pero sí, es una pena, ¿no? Porque lo hablamos en el partido contra el Madrid, ¿no? Viendo el partido contra el Madrid, es ridículo que Arbeloa vaya a la selección y que incluso juegue en la selección y Juanfran no sea ni seleccionable, ¿no? Seleccionado. Es que no. Sí, porque es que si vemos un poco cómo está la situación, no es muy probable que Piqué sea titular en el eje de la saga junto con Puyol o Ramos. O sea, en el momento en el que Piqué no es titular, probablemente Ramos y Puyol tendrán que ser titulares, lo cual deja un vacío en la demarcación del lateral derecho que probablemente tapará Álvaro Arbeloa. Y es muy grave porque Juanfran encaja mejor en la filosofía de juego de la selección española, y yo creo que en este momento está rindiendo muchísimo más, no solo que Arbeloa, sino que cualquier otro lateral derecho potencialmente seleccionable por la selección española de fútbol. Pero bueno, ya hablaremos. También creo que lo dijimos en algún programa, ¿no? O se nos preguntó si cuando terminara la liga con la Eurocopa si íbamos a hablar de la Eurocopa, ¿no? Grabaremos porque sabéis que nosotros aquí no paramos. Aquí haya fútbol, no haya fútbol, aquí seguimos siempre. Que no sé, hoy es el episodio 122, ¿no? En menos de 2 años, ¿no? En año y medio, o sea que aquí pesados no será. Pero bueno, lo que digo es que la selección pues en parte nos toca, ¿no? Obviamente igual no nos toca, y este año probablemente menos, porque me imagino que no habrá nadie del Atlético, ni siquiera de raíces atléticas como hemos tenido en el pasado, porque parece ser que Torres lo tiene también bastante crudo para ir esta temporada, esta Eurocopa. Pero bueno, ya veremos qué pasa, ya veremos cómo se da. Aquí ya digo que no hacemos las cosas premeditadamente, sino que es un poco más así como vayan saliendo. Entonces me imagino que durante la Eurocopa, pues como será el fútbol que hay en ese momento, pues algo hablaremos de ello. Tampoco nos centraremos exclusivamente en ello, pero algo tocaremos, me imagino, ¿no? Bueno, por otro lado, también se rumoreaba, ¿no? Se rumorea que igual Adrián también, ¿no? Él está siguiendo bastante de cerca y tal. Es posible, no sé, más posible que Juanfran, cuando no voy a decir que lo merezca más o menos, pero me parecería un poco injusto que a lo mejor se contara con Adrián y no con Juanfran, se debería contar con los dos. Pero bueno, es una posibilidad, ¿no? También se ha rumoreado, ¿no? Sí, de Adrián tengo una opinión muy clara, ¿no? Si es que David Villa no llega a esa Eurocopa, Adrián López Álvarez debería ir. Sí. Porque se está rumoreando de nombres que, bueno, es que aunque llegue, no tienen nada que ver con el perfil por mucho que llegue, va a llegar con ¿qué? Con un mes ni de juego, porque no creo ni que vaya a jugar todo lo que le queda antes hasta la Eurocopa, si se recupera en los plazos que le han dado, ¿no? O sea... Sí, pero es que yo lo decía más porque en el momento en el que va a Villa, pues él ocupa un sitio en la convocatoria y él cubre un perfil
que en otro caso podría cubrir a Adrián López. Pero lo decía más desde el sentido de que se está rumoreando o se está hablando de que puedan ir Soldado, Llorente, Negredo o Torres, si es que Villa no se recupera. Y yo creo que para el estilo de juego de la selección española necesitan obligatoriamente un jugador que pertenezca al perfil de juego que le pueda ofrecer Villa, y el que más se le acerca es Adrián López. Y en ese sentido tendría un sitio por lo menos dentro de la convocatoria. Luego que juegue más o menos, pues depende. Sí. Depende de cómo se den las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que el perfil de un jugador como Villa es fundamental dentro de la selección española de cara a esta Eurocopa. Y si no lo puede cubrir él mismo porque está lesionado o no está preparado para ir a la Eurocopa, pues lo debería cumplir un jugador que se le parezca futbolísticamente, y el que más se le parece en este momento es Adrián. Sí, es cierto. Pero bueno, ya veremos con qué nos sorprende este hombre. Bueno, pues ahora como hemos dicho antes, vamos a hablar un poco del partido del jueves, porque es lo que se nos viene encima ahora, y probablemente el partido más importante de la temporada, ¿no? Siempre decimos esto, ¿no? Ya llevamos varios, nos pasa todos los años, ¿no? Este es el partido más importante, el partido clave, ¿no? Y tal. Pero sí que lo es, porque sacando un buen resultado estás en la final de la Europa League, que viendo, pues eso, a mí me lo dices en diciembre y no te creo, ¿no? Que este año hubiéramos jugado la final de la Europa League, ¿no? Entonces, partido súper importante. Yo creo que los jugadores, tanto los jugadores como el técnico, están a 100% concentrados en ese partido. Y la prueba es eso, es lo de ayer, ¿no? Muchas veces dices que a lo mejor los jugadores han perdido un partido o no han jugado como debieran porque estaban más pensando en el partido que tienen en competición europea pero es que yo creo que ha sido al revés en este caso, ¿no? O sea, yo creo que ese saber que jugamos cómo jugamos el jueves pasado y que jugamos este jueves que viene contra Valencia otra vez, ha hecho que los jugadores jueguen mejor aún, ¿no? Se lo crean más y vean, ¿no? Continúen esa progresión que demostraron frente a Valencia, ¿no? Entonces yo creo que llegamos probablemente en el mejor momento de forma de la temporada del Atlético, ¿no? Sí, en ese sentido hay una cosa que no comentamos en el último programa, probablemente porque estábamos muy contentos con la victoria y se nos pasó, pero es que llevábamos casi 2 años sin ganar a ningún grande. Es cierto que hemos tenido que ir a otra competición para poder ganar a un grande de la liga, y también es cierto que dentro de esa competición ya nos hemos enfrentado a equipos del nivel del Valencia, como podría ser el caso de la Lazio, o sí, principalmente la Lazio, porque el Hannover no es comparable a ese nivel, pero sí es cierto que los jugadores quizá tenían esa barrera psicológica que tenían que romper, que tenían que quebrar, de poder ganar a un grande, ¿no? Y eso se han visto sobradamente capaces de hacerlo. De hecho, aquí comentamos que el 4-2 es un resultado corto para el rendimiento que ofrecieron los dos equipos sobre el césped del Calderón, y eso más allá de la propia renta de gol y medio, por así decirlo, que llevamos a Mestalla, lo que más ha hecho es que los jugadores lleven una confianza que quizá antes no tenían para ir a jugar ese partido que es tan importante y probablemente el más importante de la temporada, ¿no? En ese sentido, pues eso a mí me da esperanzas y me hace ilusionarme con la posibilidad de ver un buen partido, de ver un Atlético competitivo en Mestalla y al fin y al cabo de ver un Atlético que se clasifique para la final en ese partido, ¿no? Sí, no, yo ya lo dije, yo estoy convencido, ¿no? De que vamos a ganarlo y de que vamos a pasar y que vamos a ganar la final, ¿no? Luego que venga cualquiera y me corrija más tarde, ¿no? Pero de momento que nadie me quite esa ilusión, ¿no? Pero sí, claro. Pero no, es que viendo incluso no vi el partido del Bilbao, pero vi así los goles y demás, y yo creo que es que somos el equipo ahora mismo, ya digo, estamos en el mejor momento de forma de la temporada y bueno, no sé si incluso me atrevería a decir que de todos los equipos en competiciones europeas, incluyendo Champions League, ahora mismo somos el equipo que tiene, digamos, el camino más claro, ¿no? O por el más favorito, ¿no? Por así decirlo, porque en la Europa League, obviamente, en Champions League, yo es que vi los partidos de Champions y veo los de Europa League y ¿qué quieres que te diga? No vi mucha diferencia en el nivel, ¿me entiendes? No
no vi en los partidos de Europa League, no vi que dijeras, joder, qué partidazos. A mí el único partidazo que vi de todas las eliminatorias europeas esta semana pasada fue del Atleti. Sí, es cierto, es completamente cierto. Pues yo de hecho vi los dos partidos de la Champions y pude ver el partido del Atlético, del Athletic no, porque juegan a la misma hora. Pero por lo que he podido leer de este partido, y más sabiendo que el Athletic no pudo imponer su estilo de juego y el Sporting tampoco es un equipo muy alegre en su forma de jugar, pues sí, seguramente el partido del Atlético fue en el que mejor fútbol se vio y en el que más dominador se vio a un equipo, y ese equipo fue el Atlético de Madrid, y en ese sentido tenemos que estar contentos. Y más allá de eso, pues nos llevamos un resultado que es mejor que cualquier resultado que ha conseguido cualquiera de los otros 3 equipos que han ganado sus eliminatorias de las 2 competiciones principales europeas, ¿no? Y sí, es que si lo vemos desde el punto de vista de los números, somos favoritos porque nos llevamos una renta importante, pero también es cierto que no podemos dar por hecha la clasificación antes de jugar el partido, porque, como dije también la semana pasada, el Valencia es un equipo que tiene números impecables en casa, ¿no? Porque en 27 partidos que ha jugado en Mestalla, creo que ha ganado 17, solo ha perdido 4, ha marcado 65 goles en su campo. Así que tenemos que partir de la base de que probablemente tendrán ocasiones suficientes como para marcarnos 2 goles. Y en el momento en el que nosotros pensamos que nos pueden marcar 2 goles, tenemos que salir con un planteamiento que nos permita a nosotros poder hacerles daño en ataque también, ¿no? Y poder aprovechar las debilidades que puedan llegar a tener en defensa en ese intento de hacernos daño llevando la iniciativa en el juego, ¿no? Pero lo que quiero decir principalmente, y para ir resumiendo, es que no podemos pensar que estamos clasificados para la final. Hay que jugar ese partido y va a ser un partido difícil en el que tenemos que trabajar muy duro si queremos clasificarnos para la final. Lo que sí es cierto, como estamos diciendo aquí los dos, es que tenemos esperanzas de ver a un Atlético capaz de hacer todo eso, porque nos ha dado motivos en los últimos partidos, sobre todo de la Europa League, ¿no? Sí, y quizá una de las cosas que no sé si lo comentamos en el último programa, pero que comentó, creo que fue Simeone, es más, creo que lo dijiste tú, no sé, creo que lo dijimos ya, es que ese último gol del Valencia en el partido en casa, el 4-2, ha servido para que no vayamos a Valencia pensando que está todo hecho, que a lo mejor un 4-1 que podía haber terminado o un 4-0 si no nos hubieran marcado los 2 goles por falta de concentración, a lo mejor hubiera sido un resultado muy peligroso para la ida. Hombre, un 4-0 no creo ya, pero un 4-1 sí, en el sentido de que a lo mejor pues vas a ir relajado y el Valencia te puede meter 4 goles, porque pues, es posible. Pero ese 4-2 hace que nos mantengamos alerta, ¿no? Que vamos a Valencia. Obviamente, en el momento que suene el pitido inicial, en ese momento estamos clasificados, sí, y hay que mantener esa clasificación, pero sabes que 2 goles del rival, que no es cosa imposible, pues te dejan fuera, ¿no? Entonces yo creo que ese último gol de Valencia, la única lectura positiva que se puede sacar es esa, ¿no? Que nos va a hacer mantener esa concentración y ese ver el objetivo, ¿no? Pero siendo realistas, ¿no? Y no sé, sí, yo creo que va a ser un partido muy emocionante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, lo que dijo exactamente Simeone es que le parecía mejor resultado. Lo dijo literalmente, le parecía mejor resultado y que no le molestaba. De hecho, le alegraba que el Valencia hubiera marcado el 4-2 porque así podían mantener alerta en el partido de vuelta y ser competitivos y no dar la clasificación por hecho. Yo estoy seguro de que Simeone hubiera preferido un 4-1 que un 4-2, pero en el momento en el que se produce el 4-2 me gusta mucho el discurso, porque esa es la forma de motivar a los jugadores que pueden estar decaídos anímicamente por haber encajado un gol que es importante, porque te quita un gol de renta y además es el segundo gol que marca el Valencia en tu campo, así que el valor doble de goles hace que ese gol valga incluso más de un gol, ¿no? En ese sentido, me gusta el discurso de Simeone porque nunca es un discurso derrotista, ¿no? Nunca es un discurso de bajar los brazos, siempre es un discurso ambicioso que transmite mucha ilusión. Yo creo que eso es lo que ha hecho que el equipo compitiera tan bien en la Europa League y de cierta forma haya podido mantener la compostura en líneas generales en la Liga también, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando esta mini previa que hemos hecho y antes de pasar pues eso, hacer la cuña que suelo hacer todas las semanas y demás, y quería hablar un poco de la cantera, ¿no? Que además Moji me mandó un email porque yo obviamente desde aquí es un poco más difícil seguir a la cantera, al B es un poco más fácil los resultados y más, pero luego ya las divisiones inferiores es un poco más difícil. El B ganó este fin de semana al Tenerife, quedan solo 3 jornadas en la liga en segunda división B, pero están a 5 puntos me parece que es, ¿no? A 4 puntos del Tenerife, 4. que sería el cuarto puesto que daría acceso a la liguilla, ¿no? O sea que sí, matemáticamente es posible y llevan una trayectoria pues impecable también en los últimos 2 meses, ¿no? Prácticamente sí. Está muy bien el trabajo que está haciendo Pantic. Casualmente ese trabajo creo que ha mejorado desde que llegó Simeone también, ¿no? Más o menos. Sí. O sea que no sé si estará relacionado, me imagino que sí, o quiero pensar que sí, que tiene algo que ver y que se están haciendo las cosas con un poco más de sentido. Y bueno, y también en las categorías inferiores, ¿no? Ha habido alguna novedad, ¿no? Moji. Sí, la verdad es que, como sabemos todos, nos contó Paloma también hace unas semanas que el Juvenil División de Honor había ganado la liga y pues iban a ofrecer el título, pero no lo pudieron hacer la semana pasada porque vinieron los del balonmano. Y bueno, pues antes de comenzar el partido ante el Español, los jugadores y el entrenador Oscar Mena han ofrecido el título al Calderón, fueron ovacionados. Y ese equipo, como dije también la última vez que hablamos de ellos, tiene algunos jugadores que tienen mucho potencial. Tiene casi media docena de jugadores que van a diversas categorías inferiores de la selección española. El más destacado evidentemente es Oli Torres, al que le hicimos una entrevista aquí hace casi un año. Y sí, generalmente son jugadores que tienen mucho futuro y espero que los podamos aprovechar, que les demos oportunidades y que veamos a algunos de ellos en el primer equipo dentro de poco, ¿no? Ojalá. Bueno, y ya para ir cerrando, voy a leer un par de comentarios que nos han dejado tanto en la web como en Twitter. Bueno, en Twitter tampoco hay mucho, solo Rubén Fernández que pregunta si alguien sabe si hay entradas aún para ir a Valencia. Si alguien sabe, pues bueno, que se ponga en contacto con Rubén Fernández por medio de nuestra página en Twitter, a los datos para el Twitter. Y en los comentarios en la página, Luis comenta algo que no sé, creo que lo comentaba la semana pasada, igual fue a micro cerrado, no recuerdo. Luis nos comenta, por cierto, creo que el jueves, además de jugarnos el pase a la final, es el 109 aniversario del Atlético de Madrid. Corregidme si me equivoco. Ganar y ganar. Pues no te equivocas, es el 26 de abril, que es el 109 aniversario. Creo que lo comentó Fernando en el último programa. Sí. Pero sí, es una fecha, ¿no? Para remarcar. Y bueno, qué mejor que con ese partido, que esperemos que salga todo bien, ¿no? Y que se dé una victoria. Yo confío en que incluso vamos a ganar el partido. Yo ya no solo la eliminatoria, sino el partido. Pero bueno, ya que estamos, bueno, pues eso, estaba diciendo, esto es un comentario de la web. Para los que no lo sepáis, que espero que seáis pocos, tenemos nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis dejar los comentarios, como ha hecho Luis, a todas las cosas que publicamos, que son los programas. Tenéis acceso a los programas, a este y a todos los programas anteriores, los blogs de opinión. Normalmente Mojit es el que hace todo ese trabajo en la sombra. Los pre y post partidos también hechos por Mojit. Como veis, lo tengo muy bien entrenado, yo no hago nada, lo hace el todo. Y bueno, y en realidad, pues eso, para cualquier comentario que tengáis, y donde también podéis ver nuestros enlaces a las páginas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Tenemos también un canal en YouTube. Podéis suscribiros al podcast a través de iTunes o incluso suscribiros a través de ¿cómo se dice? De la suscripción RSS. Y bueno, y luego pues dejarlo, cualquier comentario, cualquier cosa, que ya sabéis que esto está abierto a todo el mundo. Y hablando de todo el mundo, pues quiero dar las gracias obviamente a Mojit, que está aquí conmigo, a los que no han podido estar hoy, a Álvaro, Mariano, Fernando, Paloma,
Samuel, incluso David, la gente que solía estar aquí con nosotros, que parece que, bueno, igual puede que vuelva alguien o que haya algún cambio, no sé. Esto es muy, ya digo que esto lo hacemos como sale. Y también dar las gracias a todos los que nos escucháis y también a los que nos seguís habitualmente, a los habituales en las redes sociales, ¿no? Como Luis, como Antonio, como Antonio de Plataforma Rojiblanca en Facebook, gente de Señales y demás, gente de Infierno, de Colchonero, toda esta gente, ¿no? Daros las gracias a todos porque gracias a vosotros también estamos aquí, ¿no? Que sabemos que nos escucháis y nos gusta que nos escuchéis y que nos deis vuestra opinión y que nos digáis si lo hacemos bien, si lo hacemos mal o lo que sea. En fin, vamos a ir terminando por hoy. Mojit, ¿algo más que añadir? Sí, una última cosa, porque obviamente después de escuchar el programa y también leer los foros, una opinión muy razonable y muy lógica es que podemos temer al Valencia a balón parado porque nos metió 2 goles, nos pudo haber metido más y que generalmente es un equipo que genera muchísimo peligro a balón parado. Pues en ese sentido hay un dato que invita a la esperanza de que el Atlético, salvo esos 2 goles de córner que encajó en el último partido, solo ha encajado un gol más en jugada estratégica desde que Simeone se ha hecho cargo del equipo, y por el contrario ha marcado hasta 7 goles en jugadas estratégicas, 2 de ellos en la Europa League. Así que puede que los que hagamos daño en esa faceta de juego el jueves que viene seamos nosotros. Ojalá sea así. Bueno, pues ya veremos. A ver, nos despedimos como siempre augurando una victoria del Atlético, esta vez en Mestalla. Y bueno, pues eso, nos escuchamos el jueves por la noche, esperando celebrar ese pase a la final de la Europa League. Así que como siempre, Aleti. Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today. And experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Save up to $13,000 off MSRP on a 2023 Ford F-150 XLT, plus 3.9% APR for 60 months. With approved credit, $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Expires 1/02/2024.